Existe una paradoja curiosa que casi nadie percibe hasta que la experimenta en su propia vida. Las personas desean cambiar su realidad con todas sus fuerzas. Compran libros, establecen metas, hacen promesas a sí mismas, escriben planes, imaginan nuevos comienzos, se convencen de que esta vez todo será diferente. Sin embargo, después de unas semanas o unos meses, algo invisible las devuelve exactamente al punto de partida. Es como correr dentro de un círculo perfecto. Cuanto más corres, más terminas regresando al mismo lugar. Si esta sensación te resulta familiar, detente un instante y escribe en los comentarios esta frase: yo estoy reescribiendo mi destino. Puede parecer solo una frase, pero cuando muchas personas expresan la misma intención en un mismo lugar, se genera una especie de campo colectivo que fortalece la atención y ayuda a que el mensaje llegue a otras personas que también están buscando un cambio. Además, es una de las señales que ayudan a que el video sea mostrado a más gente. Y si sientes que este tipo de contenido realmente te ayuda a comprender tu mente con mayor claridad, también puedes considerar apoyar el canal a través del Super Chat. No es una obligación, sino una forma concreta de permitir que este proyecto continúe creando contenidos profundos y accesibles para todos. Y por supuesto, si deseas seguir explorando estos temas sobre psicología profunda y transformación interior, suscríbete al canal. También deja un like, porque este pequeño gesto ayuda al algoritmo a llevar este mensaje mucho más lejos. Ahora volvamos a la pregunta más importante. ¿Por qué las personas cambian tan pocas veces, incluso cuando realmente lo desean? La respuesta no está en la falta de voluntad, no está en la disciplina, y tampoco está en la suerte. La respuesta se encuentra mucho más profundamente, en una parte de la mente que funciona casi completamente en la sombra. Carl Jung hablaba con frecuencia de esta dimensión invisible. Decía que hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase contiene una verdad poderosa. Lo que muchas personas llaman destino no es más que un conjunto de programas ocultos que operan en el subconsciente. Es como un mapa subterráneo que guía cada elección, cada reacción, cada oportunidad que aceptas o rechazas. En la mente humana existen dos niveles principales. El primero es la mente consciente. Es la parte que piensa, planifica y analiza. Es la que dice: quiero cambiar mi vida, quiero tener éxito, quiero ser libre. Pero debajo de esa superficie, existe un segundo nivel mucho más poderoso: el subconsciente. El subconsciente no discute, no razona y no analiza. Simplemente repite lo que fue registrado en el pasado. Palabras escuchadas en la infancia, experiencias emocionales, miedos y creencias que fueron aceptadas cuando la mente era demasiado joven para cuestionarlas. Y esas creencias se convierten en una especie de líneas de código invisibles. Si la mente consciente dice quiero prosperidad, pero en el subconsciente existe la creencia: el dinero es peligroso, o no soy lo suficientemente capaz, entonces el resultado final casi siempre termina devolviendo a la persona al mismo punto. No porque el universo esté en su contra, sino porque el programa interno continúa ejecutando el mismo guión. Es como intentar conducir un automóvil hacia el norte mientras el piloto automático insiste en girar hacia el sur. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero el sistema interno siempre tratará de llevar la dirección hacia lo que considera familiar. Jung observaba que la mente inconsciente no es un enemigo. Es simplemente un archivo de experiencias que intenta mantener la seguridad según la información que posee. El problema es que gran parte de esa información fue instalada cuando eras demasiado joven para saber si era verdadera o no. Un niño que crece escuchando frases como «nunca serás lo suficientemente bueno», o «la vida es dura», o «los ricos son infelices», absorbe esas palabras como verdades absolutas. Todavía no tiene los recursos para filtrarlas. El subconsciente lo registra todo. Años después, esa misma persona puede desear una vida completamente diferente, pero cada vez que se acerca a una oportunidad,
surge una sensación de miedo o duda sin una razón aparente. Esa sensación no nace en el presente, nace de un antiguo programa. Por eso muchas personas trabajan con esfuerzo y aún así permanecen atrapadas en los mismos patrones. Cambian de trabajo pero encuentran el mismo tipo de estrés. Cambian de pareja pero reviven la misma dinámica emocional. Cambian de objetivos pero pocos meses después la vida vuelve exactamente a como estaba antes. No es destino. Es el subconsciente que sigue ejecutando el viejo guión. Pero el momento en que comienzas a ver este mecanismo, también es el momento en que algo dentro de ti empieza a transformarse. Porque cuando te vuelves consciente del programa, ya no estás completamente bajo su control. En ese instante, nace una nueva posibilidad. La posibilidad de persuadir al subconsciente para que acepte una nueva historia. Y ese es precisamente el viaje que exploraremos hoy. No un truco rápido, no una promesa vacía de cambio instantáneo, sino un camino hacia la raíz invisible, donde las creencias silenciosas siguen escribiendo el futuro de tu vida. Muchas personas creen que el destino es algo que llega desde afuera, algo que ocurre por casualidad o por suerte. Pero observa tu vida con más atención. Notarás que existen patrones que se repiten con una precisión sorprendente. Personas diferentes entran en tu vida, pero las dinámicas son las mismas. Oportunidades distintas aparecen, pero la reacción emocional sigue siendo idéntica. Esto ocurre porque el subconsciente siempre tiende a recrear aquello que le resulta familiar, incluso cuando lo familiar no es feliz. Incluso cuando lo familiar limita tu crecimiento. El subconsciente no busca lo mejor, busca lo conocido. Imagina a una joven que, cuando era niña, escuchaba con frecuencia a sus padres decir que los ricos son infelices y que el dinero solo trae problemas. Esas palabras parecen inofensivas, pero se convierten en semillas invisibles en el subconsciente. Con el paso del tiempo, esa joven puede desear éxito e independencia. Puede estudiar, trabajar duro y perseguir nuevas oportunidades. Pero cada vez que aparece la posibilidad de prosperar de verdad, algo dentro de ella genera tensión, una sensación vaga de incomodidad. Empieza a procrastinar, a dudar, a posponer decisiones importantes. Tal vez llega tarde a una entrevista decisiva. Tal vez rechaza un proyecto prometedor. Al final, permanece en una situación estable, pero limitada, no porque le falte talento, sino porque el subconsciente sigue obedeciendo el viejo código. Riqueza significa infelicidad. Y entonces el sistema interno intenta protegerla de aquello que percibe como una amenaza. Así es como funcionan muchas creencias limitantes. No son lógicas, no son conscientes, pero guían las acciones diarias con una precisión impresionante. El subconsciente funciona como una tierra fértil. Cada idea que se planta con suficiente profundidad se convierte en una semilla, y esa semilla crece lentamente hasta influir en la realidad exterior. Si la semilla es miedo, crecerán situaciones que refuercen el miedo. Si la semilla es confianza, crecerán oportunidades que reflejen esa confianza. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas no sabe qué semillas fueron plantadas dentro de ellas. Continúan reaccionando a la vida sin darse cuenta de que la dirección fue programada hace mucho tiempo. Pero cuando comienzas a observar tus propios patrones con honestidad, algo empieza a cambiar. Empiezas a preguntarte si aquello que llamas destino es realmente inevitable o si simplemente es un viejo programa que continúa repitiéndose. Y esa pregunta es el comienzo de la libertad. Porque en el momento en que cuestionas el antiguo guión, también comienzas a abrir el espacio para escribir uno nuevo. El subconsciente no es una prisión, es un sistema que puede ser reprogramado, como un ordenador que ejecuta un software instalado años atrás. Si ese software está obsoleto, seguirá produciendo los mismos errores. Pero cuando instalas un nuevo programa, el comportamiento de todo el sistema cambia. La verdadera transformación de la vida no ocurre cuando cambias solamente las circunstancias externas. Ocurre cuando logras convencer al subconsciente de aceptar una nueva identidad. Y es precisamente aquí donde muchas personas se detienen.
Porque persuadir al subconsciente exige algo que pocos están dispuestos a hacer: mirarse a sí mismos con sinceridad, reconocer las viejas creencias y tener el valor de reemplazarlas por una nueva visión. Cuando esto sucede, la realidad exterior comienza lentamente a alinearse con el nuevo estado interior. No porque exista una magia instantánea, sino porque el motor invisible que dirige las acciones diarias finalmente ha cambiado de dirección, incluso en la forma en que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Poco a poco, el sistema interno empieza a moverse hacia un nuevo rumbo. Y este es el punto que muchas personas todavía no comprenden. No es el esfuerzo desesperado lo que transforma una vida. Es el cambio silencioso en la historia que el subconsciente ha estado repitiendo durante años. Pero el momento decisivo llega cuando el subconsciente acepta una nueva definición de la realidad. Cuando esa aceptación ocurre, ya no necesitas luchar contra ti mismo. Tu propio sistema interior comienza a guiarte hacia nuevas decisiones, nuevas oportunidades y nuevas relaciones. Por eso persuadir al subconsciente no es una técnica superficial, es un diálogo profundo con esa parte de ti que siempre ha intentado protegerte. El guardián interior no es un enemigo, simplemente ha sido fiel a las viejas instrucciones. Pero cuando empiezas a reconocer de dónde vienen esas instrucciones, finalmente puedes hablar con él de una manera distinta. Puedes tranquilizarlo y mostrarle que el pasado ya no es el presente, que aquello que alguna vez fue peligroso hoy es solamente un recuerdo. Y cuando ese guardián comprende esto, la puerta comienza lentamente a abrirse. Carl Jung observaba que la mente inconsciente se comunica a través de símbolos, imágenes y sensaciones, no a través de discursos racionales ni de frases repetidas de manera mecánica. El subconsciente responde a lo que puede ver y a lo que puede sentir. Esto explica por qué muchas personas repiten afirmaciones positivas durante años sin notar grandes cambios. Las palabras permanecen en la superficie, mientras que la imagen profunda que vive dentro de ellas continúa siendo la misma. Si en el interior de la mente la imagen del éxito todavía está asociada al estrés, al miedo o al conflicto, el subconsciente seguirá evitando ese camino. Para cambiar verdaderamente un programa interior, es necesario transformar la imagen y también la emoción que la acompaña. Imagina a una persona que siempre ha tenido miedo de hablar en público. Cada vez que debe presentarse frente a otras personas, su cuerpo reacciona con tensión. El corazón se acelera, la voz tiembla, la mente se queda en blanco. Esto sucede porque el subconsciente ha asociado esa experiencia con un recuerdo antiguo de juicio o de vergüenza. Pero cuando esa persona empieza a practicar una visualización diferente, algo comienza a transformarse lentamente. Cierra los ojos e imagina la escena con claridad. Se ve subiendo al escenario con tranquilidad. Escucha su propia voz firme. Observa al público escuchando con interés. Imagina los aplausos. Siente una profunda satisfacción en el pecho. Al principio el cuerpo todavía reacciona con miedo. El viejo programa no desaparece de inmediato. Pero al repetir esa imagen muchas veces, el subconsciente empieza a registrarla como una experiencia posible. Y después de cierto tiempo, cuando esa persona se encuentra realmente frente al público, el cuerpo ya no reacciona de la misma manera. La situación deja de ser completamente desconocida. El sistema interior la reconoce. De alguna manera, ya ha sido vivida en la mente. Esto demuestra lo poderoso que es el film que proyectas dentro de ti. El subconsciente no distingue con claridad entre lo que ha ocurrido en la realidad y lo que ha sido experimentado con suficiente intensidad en la imaginación. Por esta razón, muchos atletas utilizan la visualización mental durante sus entrenamientos. Se ven ejecutando el movimiento perfecto. Sienten la energía del momento. Imaginan el resultado antes de que suceda. Con el tiempo, el cuerpo comienza a seguir ese modelo interior. Pero la imagen por sí sola no es suficiente. El elemento decisivo es la emoción. Si la imagen es la forma del mensaje, la emoción es la energía que lo imprime en el subconsciente. Una imagen sin sentimiento es débil y desaparece rápidamente.
Pero cuando una imagen está acompañada por una emoción intensa, queda registrada con gran profundidad. Piensa un momento en esto. Los recuerdos que nunca olvidas casi siempre están conectados con emociones fuertes. El día en que recibiste una noticia importante, el momento en que te sentiste profundamente feliz, o el instante en que atravesaste una gran decepción. El subconsciente no recuerda el tiempo, recuerda la intensidad emocional. Por eso, entre todas las emociones, una de las más poderosas es la gratitud. Cuando sientes gratitud como si algo ya hubiera sucedido, el subconsciente registra esa sensación como una realidad presente, no como un deseo distante, sino como una experiencia ya vivida. Y cuando esa sensación se vuelve familiar, tu comportamiento comienza a alinearse lentamente con ella. Las decisiones cambian. Las oportunidades que antes parecían amenazantes empiezan a percibirse de otra manera. Las relaciones se transforman, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu estado interior ha cambiado de frecuencia. Existe un momento del día en el que este proceso se vuelve aún más poderoso. Un momento que casi todos pasan por alto, los minutos antes de quedarse dormido. Durante el día la mente consciente está ocupada. Pensamientos, trabajo y preocupaciones generan un ruido constante. Pero cuando el cuerpo empieza a relajarse antes del sueño, ese ruido disminuye. Las defensas de la mente consciente se suavizan, y el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. Es como si una puerta invisible se abriera durante unos pocos minutos. En ese instante, lo que imaginas y lo que sientes puede grabarse con mucha más profundidad. Desafortunadamente, muchas personas utilizan ese momento para reforzar sus viejos temores. Se duermen pensando en los problemas del día, en discusiones, en preocupaciones sobre el futuro, y así el subconsciente registra una vez más la misma historia. Al día siguiente despiertan exactamente con el mismo estado mental, pero si comienzas a usar esos minutos de otra manera, algo empieza a cambiar. Antes de dormir, cierra los ojos e imagina con calma la escena que representa la vida que deseas. No de forma vaga, sino con detalles. Si imaginas un hogar lleno de serenidad, observa las habitaciones, escucha las voces de las personas que amas, siente el aroma del café por la mañana. Si imaginas un logro profesional, visualízate moviéndote con confianza, escucha palabras de reconocimiento, percibe la sensación de realización. Y mientras imaginas todo esto, deja que aparezca un sentimiento simple pero poderoso: gratitud, como si esa escena ya formara parte de tu vida. No es necesario hacerlo durante horas, incluso 5 minutos pueden ser suficientes si la imagen es clara y la emoción es real. Con el tiempo, el subconsciente comenzará a reconocer esa escena como un nuevo punto de referencia, y cuando eso sucede, las acciones diarias empiezan a cambiar de dirección de manera natural. Muchas personas intentan transformar el mundo exterior antes de cambiar la película que proyectan dentro de su mente. Pero el verdadero cambio siempre ocurre desde el interior hacia el exterior. El instante en que el subconsciente acepta una nueva historia es el instante en que la vida comienza a moverse de otra manera. Cuando comprendes este principio, ya no estás obligado a vivir según los viejos programas instalados en el pasado. Te conviertes en el autor de un nuevo guión. Ya no eres alguien que reacciona a los acontecimientos, sino alguien que crea conscientemente el estado interior del cual esos acontecimientos nacerán. El destino deja entonces de parecer algo fijo, se convierte en un proceso dinámico. Una historia que puede reescribirse cada vez que eliges una nueva imagen, una nueva emoción y una nueva convicción para plantar en el terreno silencioso del subconsciente. Y en el momento en que ese terreno acepta la nueva semilla, el futuro empieza lentamente a cambiar de dirección. Y hasta la atención de tu mente comienza poco a poco a alinearse con esa nueva frecuencia. Existen casos reales que muestran cuán profundo puede ser este proceso. Durante una sesión terapéutica inspirada en la psicología junguiana, se relató la historia de una mujer que sentía una intensa ansiedad cada vez que pensaba en la posibilidad de que su hija se fuera a estudiar lejos de casa.
En la superficie decía que era simplemente amor de madre, que temía por la seguridad de su hija. Pero cuando el terapeuta la guió a regresar a sus recuerdos, apareció una imagen olvidada durante años. Cuando era niña había sido dejada sola en una habitación oscura, después de una fuerte discusión entre sus padres. En aquel momento su subconsciente había grabado una creencia silenciosa. La separación significa abandono. Así, cada vez que imaginaba la distancia con alguien que amaba, su sistema interior reaccionaba con miedo. El terapeuta no le pidió simplemente que repitiera frases como «estoy a salvo». En lugar de eso, la invitó a crear una nueva imagen. Le pidió imaginar el momento en que despediría a su hija en la estación o en el aeropuerto. Ver el abrazo entre ambas, sentir la confianza mutua, percibir una sensación de gratitud en el corazón por el camino que la hija estaba comenzando. Cuando esa escena se vivía con emoción real, el miedo comenzaba lentamente a disolverse. Después de practicar esa imagen cada noche antes de dormir durante un tiempo, el subconsciente empezó a aceptar una nueva definición. El amor no desaparece con la distancia. Y cuando esa convicción cambió, también cambió el comportamiento. La mujer dejó de controlar y retener a su hija. Empezó a apoyarla y a animarla. El miedo dio paso a la confianza. La investigación en neurociencia confirma lo que Jung intuía hace muchos años. Cuando una persona imagina que se mueve, las áreas motoras del cerebro se activan casi como si el movimiento estuviera ocurriendo de verdad. Cuando imaginas que sonríes, el cerebro libera neurotransmisores asociados al bienestar. Cuando sientes gratitud, el cuerpo libera oxitocina y otras sustancias que favorecen la relajación y la recuperación. En otras palabras, mediante imágenes y sensaciones, puedes modificar literalmente el funcionamiento de tu sistema nervioso. Para practicar este principio, no necesitas nada complicado. Antes de dormir, dedica 5 minutos de silencio a tu mente. Cierra los ojos e imagina aquello que deseas como si ya fuera parte de tu vida. Si sueñas con un hogar sereno, imagínate preparando el desayuno con las personas que amas. Escucha las risas en la cocina. Percibe el aroma del café de la mañana. Siente el calor de la mano de alguien que toma la tuya. Y mientras todo eso sucede en tu mente, deja que en tu pecho aparezca gratitud. No como un deseo, sino como el reconocimiento de algo que ya es real. En ese momento el subconsciente registra un nuevo mensaje. Y lentamente, comienza a orientar pensamientos, decisiones y oportunidades hacia esa dirección. Jung recordaba que la verdadera iluminación no nace de fingir que solo existe la luz, sino de llevar a la conciencia aquello que permanecía en la sombra. Cuando utilizas esos minutos antes del sueño para sembrar nuevas imágenes y nuevas emociones, no estás negando el pasado. Estás ofreciendo al subconsciente una nueva interpretación de la realidad. Noche tras noche, el terreno invisible de la mente cambia su estructura, y paso a paso tu destino comienza a transformarse desde dentro. Nunca subestimes esos 5 minutos antes de dormir. No son solo el instante en que el cuerpo se prepara para descansar, son una puerta silenciosa a través de la cual puedes reescribir la historia de tu vida. Si cada noche plantas una nueva semilla con paciencia y la nutres con imágenes y gratitud, llegará un día en que despertarás y notarás que el paisaje de tu vida ha cambiado. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque el terreno de tu mente ha comenzado a dar frutos diferentes. Pero hay otro elemento fundamental que completa todo este proceso. Después de plantar las semillas en el subconsciente, es necesario ofrecerle a la mente pruebas concretas. El subconsciente, en cierto sentido, se comporta como un niño. No se convence fácilmente solo con promesas o con palabras. Necesita experiencias que confirmen que el cambio es real. Muchas personas visualizan el éxito, pero luego permanecen inmóviles en su vida cotidiana. Después de algunas semanas la mente empieza a susurrar que todo aquello no es más que una fantasía. Es en ese momento cuando aparece la duda, y muchos abandonan el proceso, regresando a los viejos hábitos. El secreto consiste en proporcionar al subconsciente pequeñas demostraciones.
pequeños logros que muestren que el nuevo camino es posible. Imagina a una mujer que durante años ha llevado dentro de sí la convicción de «no soy lo suficientemente capaz». Durante mucho tiempo repitió afirmaciones positivas y se imaginó a sí misma más segura. Sin embargo, cada vez que surgía una gran oportunidad, retrocedía. El problema no era su deseo de cambiar. El subconsciente todavía no había visto pruebas reales. Un día decidió hacer algo distinto. En lugar de apuntar inmediatamente a un gran objetivo, eligió un paso mucho más pequeño: presentar una nueva idea durante una reunión. Cuando logró hacerlo, aunque fuese un gesto simple, sintió una enorme alegría. En ese instante, el subconsciente registró algo nuevo. Podemos hacerlo. A partir de ese momento comenzó a proponerse metas un poco más grandes. Luego, un poco más. Y así, una cadena de pequeñas victorias empezó a construir una nueva identidad. Muchas personas fracasan porque intentan saltar directamente desde el punto de partida hasta la cima de la montaña. El subconsciente percibe ese salto como algo demasiado distante de la realidad habitual y responde con resistencia. Pero cuando avanzas con pequeños pasos, la mente acepta el cambio con mucha más facilidad. Es el mismo principio con el que se construye cualquier hábito. Si decides leer 100 páginas al día, probablemente resistirás pocos días antes de abandonarlo. El subconsciente registrará una vez más la vieja creencia: nunca termino lo que empiezo. Pero si comienzas con 5 páginas al día, algo simple y sostenible, cada vez que cierras el libro sientes una pequeña satisfacción. Esa satisfacción se convierte en una señal para el subconsciente: lo estoy logrando. Desde ahí puedes aumentar gradualmente. Muchos terapeutas junguianos utilizan precisamente este método. En lugar de pedirle a una persona que sane completamente una herida profunda en un solo paso, la guían hacia pequeñas experiencias positivas que puedan reescribir lentamente el significado del pasado. Una mujer que había interiorizado la idea de que el amor siempre conduce a la traición, después de haber presenciado de niña la infidelidad de su padre, no lograba confiar en nadie. En lugar de obligarla a creer inmediatamente que el amor es seguro, el terapeuta le propuso algo muy simple: aceptar un cumplido sin rechazarlo. La primera vez, respondió con una sonrisa en lugar de decir, no es nada. Esa pequeña experiencia fue registrada por el subconsciente como una nueva posibilidad. Quizá, no todo amor conduce a la traición. El subconsciente no distingue entre objetivos grandes o pequeños. Solo registra si una experiencia ha sido vivida como éxito o como fracaso. Cada vez que fallas en un objetivo demasiado grande, refuerzas el viejo programa. Cada vez que completas un pequeño paso, refuerzas uno nuevo. La verdadera sabiduría consiste en construir una secuencia de pequeñas pruebas. Cada paso completado se convierte en una piedra sobre la que se apoya el siguiente, y lentamente el subconsciente deja de oponerse al cambio. Pero recuerda un detalle importante: las pruebas solo funcionan si te permites sentirlas de verdad. Muchas personas logran pequeños resultados, y enseguida los minimizan pensando que no son importantes. De ese modo el subconsciente no los registra. Si en cambio te detienes un momento, respiras profundamente y permites que la alegría de ese logro recorra tu cuerpo, el mensaje se vuelve mucho más fuerte. Carl Jung decía que una persona se convierte en aquello que hace, no en aquello que promete hacer. El subconsciente cree en las acciones, no en las palabras. Puedes repetir 1000 veces que cambiarás tu vida, pero una sola acción lograda puede grabar una nueva convicción en lo más profundo de la mente. El cambio real no nace de un salto repentino, sino de una serie de pequeñas confirmaciones. Es como cuando aprendes a nadar. Nadie se lanza al océano el primer día. Primero se toca el agua. Luego se aprende a flotar. Después, a mover las piernas. Cada experiencia envía un mensaje al cuerpo: estoy a salvo, puedo hacerlo. El subconsciente es como un instrumento musical que ha permanecido afinado durante años en una vieja melodía.
Si intentas tocar de inmediato una gran sinfonía, el sonido será disonante. Pero si empiezas a afinar las cuerdas una por una, lentamente el instrumento cambia. Y llega un momento en que la nueva música emerge de forma natural. Así funciona también tu vida. Cuando combinas imágenes, emociones y pequeñas acciones reales, toda tu estructura interior comienza a resonar con una nueva armonía. Ya no necesitas forzarte constantemente. El motor interior empieza a guiarte espontáneamente hacia aquello que antes parecía imposible. Y es entonces cuando comprendes algo fundamental. La razón por la que tantos intentos de cambiar de vida parecen volver siempre al punto de partida no es falta de disciplina ni de talento, es porque el subconsciente todavía no ha sido convencido. Aún no ha visto suficientes pruebas para creer en la nueva historia. Pero cuando finalmente acepta ese nuevo guión, todo cambia. Ya no necesitas empujar la realidad con un esfuerzo constante. Tu propia mente comienza a atraer situaciones, personas y oportunidades que reflejan tu nuevo estado interior. Y cuando el subconsciente está de tu lado, la dirección de tu vida deja de estar determinada por el pasado. Se convierte en un camino abierto hacia aquello que has elegido ser. Cuando este punto se comprende verdaderamente, la perspectiva sobre la propia vida cambia de manera profunda. De pronto se vuelve evidente que el problema nunca fue la falta de capacidad, ni la falta de suerte. El verdadero obstáculo siempre había sido invisible. Era ese fondo mental que repetía una y otra vez la misma melodía del pasado. El subconsciente, como hemos visto, es como una música que suena continuamente detrás de cada pensamiento y de cada decisión. Incluso cuando crees que eliges libremente, muchas veces solo estás siguiendo el ritmo de una vieja creencia que se instaló hace mucho tiempo. Cuando alguien intenta cambiar solo con fuerza de voluntad, es como tratar de cantar una canción nueva encima de una radio que sigue transmitiendo la melodía antigua. Durante un momento puedes cubrir el sonido, puedes esforzarte, incluso gritar más fuerte. Pero en cuanto tu energía disminuye, la vieja música vuelve a dominar. Por eso, tantas personas comienzan un nuevo proyecto, un nuevo hábito o una nueva dirección en la vida con entusiasmo, y después de algunas semanas sienten que algo dentro de ellas se apaga. No es falta de determinación, es simplemente el subconsciente reproduciendo la grabación anterior. Pero cuando empiezas a trabajar con imágenes, emociones y pequeñas pruebas reales, algo diferente ocurre. Ya no estás intentando luchar contra esa música. Estás cambiando lentamente la fuente de la que proviene. Cada imagen que repites en tu mente con claridad se convierte en una nueva nota. Cada emoción auténtica se transforma en una vibración que el subconsciente registra. Cada pequeño éxito en la vida cotidiana se vuelve una prueba concreta de que la nueva melodía es posible. Al principio el cambio puede parecer imperceptible, como cuando se afina un instrumento que ha estado desafinado durante mucho tiempo. La primera cuerda apenas cambia, luego la segunda, después la tercera. Pero llega un momento sorprendente en que todas las cuerdas empiezan a resonar en armonía. Y la música que surge ya no requiere esfuerzo. Fluye naturalmente. Así funciona también la transformación interior. Cuando el subconsciente acepta gradualmente un nuevo guión, ya no necesitas obligarte a actuar de forma diferente. Las decisiones cambian casi de manera espontánea. Las oportunidades que antes parecían invisibles comienzan a aparecer. Las relaciones se transforman. Incluso la forma en que interpretas los acontecimientos cambia. Una persona que durante años ha llevado dentro de sí la creencia de no ser lo suficientemente capaz, puede notar algo curioso. Un día recibe un cumplido y, en lugar de rechazarlo, lo acepta con naturalidad. Otro día comparte una idea y descubre que ya no se siente paralizada por el miedo. Son momentos pequeños, casi invisibles. Pero para el subconsciente, son señales enormes. Cada una de esas experiencias se convierte en una prueba de que el viejo programa ya no es absoluto. Con el tiempo esas pruebas se acumulan, y lo que antes parecía imposible comienza a volverse normal, no porque el mundo exterior haya cambiado de repente,
sino porque el sistema interior ha empezado a funcionar con una lógica nueva. Carl Jung observaba que el verdadero cambio no ocurre cuando tratamos de destruir la sombra, sino cuando la hacemos consciente y le damos una nueva dirección. El subconsciente no es una fuerza contra la que debas luchar. Es una fuerza que necesita ser comprendida. Cuando lo tratas como enemigo, se resiste. Cuando lo tratas como un aliado que necesita nueva información, empieza lentamente a colaborar. Por eso muchas transformaciones profundas en la vida parecen ocurrir de forma repentina. En realidad, no lo son. Son el resultado de un largo proceso invisible. Días, semanas o meses en los que nuevas imágenes fueron cultivadas, en los que nuevas emociones fueron sentidas, en los que pequeñas acciones ofrecieron pruebas concretas al subconsciente. Y entonces llega un momento en el que todo se alinea, como una semilla que ha permanecido bajo tierra durante mucho tiempo y de pronto rompe la superficie. Cuando eso sucede, la persona mira hacia atrás y se da cuenta de que el cambio no fue forzado. Fue natural. La nueva identidad emergió porque el terreno interior había sido preparado. Y ahí se encuentra el verdadero significado de persuadir al subconsciente. No se trata de manipular la mente con trucos superficiales. Se trata de crear una relación nueva con esa parte profunda de ti que siempre ha intentado guiarte hacia lo que consideras seguro. Cuando empiezas a ofrecerle imágenes de posibilidad en lugar de imágenes de miedo, emociones de confianza en lugar de emociones de tensión, y pequeñas pruebas reales en lugar de promesas lejanas, el subconsciente comienza lentamente a cambiar de dirección. En ese momento, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas empujar constantemente tu vida hacia lo que deseas. El motor interior comienza a trabajar para ti. Las decisiones se vuelven más claras. La energía vuelve a fluir. Las oportunidades parecen aparecer con mayor frecuencia. En realidad, nunca habían desaparecido. Siempre estuvieron allí. Solo que antes, tu mente no estaba sintonizada para reconocerlas. El destino deja entonces de parecer una fuerza misteriosa que controla todo desde afuera. Se convierte en el resultado de las historias silenciosas que el subconsciente acepta como verdaderas. Y cuando cambias esas historias, cambias inevitablemente la dirección de tu vida. Ese es el viaje del que hemos hablado. No un cambio superficial, sino una transformación que nace desde la raíz, desde el lugar invisible donde se forman las creencias y de donde surgen las acciones cotidianas. Y cuando comprendes realmente este principio, descubres algo simple, pero poderoso. No estás condenado a repetir el pasado. No estás obligado a vivir dentro de los viejos programas que fueron instalados años atrás. Siempre puedes plantar nuevas semillas en tu mente, alimentarlas con imágenes y gratitud, y fortalecerlas con pequeñas pruebas diarias. El subconsciente siempre escucha, siempre registra, y cuando finalmente cree en la nueva historia que estás viviendo dentro de ti, tu realidad comienza lentamente a reflejarla. Es en ese momento cuando la vida cambia de dirección, no a través de un esfuerzo desesperado, sino a través de una nueva armonía interior que guía cada paso hacia aquello en lo que estás destinado a convertirte. Y cuando llegas a este punto del camino, algo dentro de ti se vuelve sorprendentemente claro. Durante años pensaste que cambiar tu vida significaba luchar contra las circunstancias, esforzarte por convertirte en alguien diferente, obligar a la realidad a moverse hacia donde deseabas. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más profunda. La vida cambia cuando cambia la historia que el subconsciente considera verdadera. No cuando la repites con palabras, sino cuando la sientes tan real que se convierte en una nueva identidad interior. En ese momento ya no estás intentando convertirte en algo. Simplemente estás viviendo desde ese estado. Por eso algunas personas parecen caminar por el mundo con una calma inexplicable. No porque su vida sea perfecta, sino porque su sistema interior ya no está en guerra consigo mismo. El subconsciente ya no tira en la dirección contraria.
trabaja junto con la mente consciente. Y cuando esas dos partes finalmente se alinean, la energía que antes se gastaba en la lucha interior se transforma en energía disponible para crear, decidir y avanzar. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso mediante el cual una persona se vuelve completa. No significa convertirse en alguien nuevo, sino dejar de estar dividido por dentro, dejar de vivir mitad en el miedo y mitad en el deseo. Cuando el subconsciente acepta una nueva imagen de tu vida, esa división empieza a desaparecer. Entonces las acciones se vuelven naturales. Ya no necesitas convencerte cada día de que eres capaz. Simplemente comienzas a comportarte como alguien que lo es. Ya no necesitas obligarte a buscar oportunidades. Empiezas a reconocerlas. Ya no necesitas luchar contra el miedo al cambio. Lo que antes parecía desconocido se vuelve familiar dentro de tu mente. Ese es el momento en que el destino cambia de dirección, no como un evento repentino que llega desde afuera, sino como una transformación lenta pero imparable que nace en el interior. Los pensamientos cambian, las decisiones cambian, las personas que aparecen en tu vida cambian, y casi sin darte cuenta, tu vida comienza a reflejar aquello que durante mucho tiempo cultivaste dentro de tu mente. Entonces comprendes algo que antes parecía imposible de ver. El destino nunca estuvo escrito en piedra. Siempre estuvo escrito en las imágenes silenciosas que habitaban en tu subconsciente. Cambia esas imágenes y cambiará inevitablemente la dirección de tu vida. No necesitas correr, no necesitas forzar, solo necesitas seguir plantando las semillas correctas. Cada noche cuando cierras los ojos, cada vez que eliges un pensamiento en lugar de otro, cada pequeño paso que confirma a tu mente que el nuevo camino es real. Un día mirarás hacia atrás y comprenderás que la persona que fuiste alguna vez vivía dentro de un guión que nunca había elegido. Y la persona en la que te has convertido es simplemente alguien que aprendió a escribir uno nuevo. Esa es la verdadera libertad de la que hablaba Jung. No la libertad de las dificultades de la vida, sino la libertad de no ser guiado inconscientemente por el pasado. Cuando el subconsciente se convierte en tu aliado en lugar de tu carcelero, tu realidad deja de ser una repetición automática de la vieja historia. Se convierte en una creación viva que se expande día tras día. Y es justamente ahí donde comienza la verdadera transformación. No cuando el mundo cambia antes que tú, sino cuando tú cambias tan profundamente por dentro que el mundo no puede hacer otra cosa que reflejar a la nueva persona en la que te has convertido.